Vamos a presentar un diálogo con el asambleísta Henry Cucalón. Él es legislador por el Partido Social Cristiano. Hay algunos temas parlamentarios que requieren información y conocimiento de la ciudadanía. Ayer justamente se produjo la reestructuración, la renovación de la Comisión de Fiscalización que había provocado expectativa e interés. Señor asambleísta Cucalón, ¿usted advierte que esto que ocurrió ayer y la conformación de la nueva comisión es adecuado, es conveniente para los efectos fiscalizadores que debe llevar adelante el Parlamento Nacional? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Carrión. Muy buenas tardes a todos los distinguidos oyentes. El acto que realizó la Asamblea Nacional el día de ayer de reestructurar la Comisión de Fiscalización fue la consecuencia de un clamor ciudadano, de una exigencia por la transparencia y que se pueda fiscalizar con independencia. Había serias dudas del manejo de la comisión anterior y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. En los meses que resta de funciones a este Parlamento es importante que se reactiven estos procesos que en ningún caso pueden ser obviamente de persecución a temas de carácter político, pero sí de un control permanente de las acciones de gobierno, que es la misión constitucional que tiene la Asamblea Nacional. Efectivamente se eligió, esa es una parte de forma, ahora vamos a lo de fondo. Ojalá que no vuelvan a decepcionar, y allá viene ya el tema del compromiso que tengan sus integrantes, la voluntad que tengan de cambio, una agenda permanente, no de excepción, y tratar de estar evidentemente a la altura de las circunstancias. Ahora, Henry, la definición, esta elección que se produjo ayer, generó muchas expectativas y finalmente necesitó de una serie de, entiendo, de acuerdos, de conversaciones, incluso de negociaciones, probablemente, en buen término de la expresión. ¿A usted le extrañó eso, que una sesión convocada para las 3 no pueda sino reunirse hacia las 9 de la noche casi para la definición que le planteo? Buena inquietud, y le ratifico que a mí no me sorprende nada, tomando en cuenta quién dirige la Asamblea Nacional, propio de él, sainete característico de su gestión. Recordemos que la Asamblea necesitaba un conductor, y lo que consiguió fue un obsecuente recadero del poder, por así decir. Esa es la mediocridad propia característica del presidente Litardo, así que no me doy por sorprendido por completo, porque puede haber sido más todavía. Recordemos de que él boicoteó y petardeó desde un principio la reconformación. Ya cuando no le quedó otra, porque vio una abrumadora mayoría que exigía el cambio, tratando de sintonizar con el deseo ciudadano, ya ha pasado varios días, y el día de ayer horas, tratando de ver cómo mete una mayoría para que no pase absolutamente nada. Porque recordemos, licenciado Carrión, que la presidencia de él, de mayo del 2019, es la consecuencia justamente de la conformación y del arreglo, que no le veo nada de malo, pero sí los intereses y la consecuencia que tuvo, obviamente, de los Mendoza y compañía, porque nada fue un accidente. Entonces, esperar que el cambio provenga del lado de él y que sea conductor y líder de la Asamblea es pedirle peras al olmo. Así que los cambios, en el poco tiempo que restan, van a ser a pesar de él. ¿Y qué le hace pensar a usted que esta nueva comisión de fiscalización pueda lograr esos cambios y lograr finalmente esta fiscalización, si ellos también, de alguna manera, muchos de ellos, son producto de los Mendoza y compañía? Su apreciación es válida, es correcta. Lo peor hubiera sido no hacer absolutamente nada y dejar que la obra de los Mendoza, de los Azuero, de las Arteaga,
y de los otros zombies que nunca abrieron ni la boca y ni hicieron absolutamente nada, y que sí tienen, eso sí, procesos judiciales, inclusive que vienen desde el periodo legislativo pasado, no hubiera quedado en nada. Se ha hecho un intento, pero la duda que usted propone es legítima y yo me sumo a aquello. En lo que a nosotros respecta, hemos cumplido ¿en qué? Cada bancada de las oficialmente conformadas, como la del Partido Social Cristiano, Mayre Guerrero y aliados, porque ahí veo una, como la del BADI, que no es bancada jurídicamente hablando. Es un grupo que el gobierno y el oficialismo le ha dado características que no tienen, ya usted entenderá por qué. Nosotros propusimos a 2 integrantes y respondemos por esos 2 integrantes, que son la asambleísta por El Oro, Mercedes Serrano, y el asambleísta por Guayas, Denis Marín. Espero, aspiro y exijo que no decepcionen en sus ejecuciones. Asambleísta Cucalón, efectivamente habrá que dar la oportunidad a que la comisión trabaje y que sea a partir de las decisiones que tome y del trabajo que realice que dé una señal de un comportamiento adecuado. Sin embargo, las sospechas, las dudas aparecen por los nombres que constituyen, que están ahora conformando la comisión. Por ejemplo, el hecho de que esté Esteban Melo, por ejemplo, o José Serrano, o Franco Romero, ¿qué le hace pensar que sí, que podemos ser optimistas, que podemos tener fe, o no necesariamente? Ratifico lo expresado en lo conceptual hace pocos segundos en su anterior pregunta. Lo otro era no hacer absolutamente nada. Y asimismo yo respondo por los candidatos que nos correspondió proponer como bancada política de las 6 y aliados. Usted ha citado algunos nombres. Comprendo la legítima preocupación que algunos causan. Habrá que preguntarse, porque esta es una decisión obviamente de la Asamblea Nacional, ¿por qué sus respectivos grupos lo pusieron? Si es que existe AP, oficialismo, Alianza País, Listas 35, ¿por qué lo propuso al expresidente de el BADI, que sé jurídicamente que no existe, porque no existe como agrupación política, la veo, es un grupo que lo veo permanentemente en los noticieros, ahí es donde veo ese nombre de esa cosa llamada bloque. ¿Por qué propuso a señor Franco Romero? Ellos tendrán que asumir sus responsabilidades. Lo otro era el juego perverso de lo obsecuente, quedarse o como estaba la comisión anterior o no hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que quiere? Pues tener una comisión de adorno. Y lo que consiguió fue el último, no evitar el cambio, no por los asambleístas, por los ciudadanos y por la opinión pública que están bastante hartos, por decirlo menos, y tratar de meter a alguna gente de confianza. En todo caso, veamos en estos días, comprendo su preocupación, me sumo a ella, en todo caso, y si las personas confirman la excepción, tanto la asamblea restante como los ciudadanos tendremos los elementos para tomar las decisiones del caso. Pero que no se culpe al resto de no querer actuar. En mi caso, la fiscalización y control político ha sido una cuestión de carácter permanente. Yo no he fiscalizado a la carta. He participado en todos los juicios políticos, en todos sin excepción. En el Pleno he juzgado a cada uno de los funcionarios y he sido interpelante con éxito en otros. Así que yo tengo mi conciencia tranquila en lo que respecta a la fiscalización en este periodo legislativo. Hay 3 convocatorias de fiscalización que están esperando. Con esto terminamos el asunto fiscalización, pero quisiera su apreciación y su opinión. Están pendientes de fiscalización María Paula Romo, ministra de Gobierno, Richard Martínez, ministro de Finanzas, y Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es ese mismo el orden de la fiscalización? ¿Cree usted que corresponde así como debe hacerse o cuál es su idea? La calificación del juicio político a la ministra de Gobierno, que es desde febrero que se presentó, estamos hablando de más de 7, 8 meses prácticamente, si es que mi memoria no me es ingrata, para que usted vea en el juego, más allá del derecho a la libre defensa y al debido proceso político que sin duda tiene la Premier de la República,
a la que ha estado sometido el titular de la legislatura, cumpliendo clarísimas órdenes. Ese entró, digamos, primero. Después hay 5 pedidos, ese ha sido calificado cuando la acusada autorizó que califiquen. Así estamos. Sino que, insisto, es lo mismo de antes con otras formas, ahora, obviamente con un nivel superior de cultura, ciertos dotes de intelectualidad, sin duda alguna, pero es lo mismo. En el caso del ministro de Finanzas, tiene 5 solicitudes de juicio político por variados incumplimientos de funciones. No es solamente por el tema de la deuda externa, que comprendo que pueda tener algunos visos de inquietud, tomando en cuenta que el país ha llegado a una renegociación. Y era mejor eso que nada, pero son varios causales, y ese no se ha tocado por la peregrina tesis, según algunos asambleístas, yo creo que es una ocurrencia, de que como están en procesos de renegociación no se los puede tocar. Creo que hay que inventar una nueva causal en la Constitución para este tema. Ese no ha sido calificado todavía y tiene varios meses. Y son de varias bancadas, son 5. Y el de Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que fue el último que se presentó hace poco tiempo, ha sido el primero en ser calificado en combo. Valga la anécdota, el día de mañana, licenciado Carrión, me gusta ir a lo de fondo. Comienza el primer debate del proyecto de reformas constitucionales presentados por Iniciativa Ciudadana del Comité por la Reinstitucionalización de la Democracia, cuyo punto principal es la desaparición de ese engendro jurídico de Montecristi llamado Consejo de Participación, y que está de más decirle que estoy absolutamente de acuerdo. Desde siempre lo manifesté, sin perjuicio que fui uno de los que destituyó al cura farsante Tuárez, porque sabíamos el calibre del personaje y yo lo interpelé, y más allá que este también merece ser censurado y destituido por farsante y mentiroso, hay que ir a la génesis de todo. Y la génesis es desaparecer una institución que desnaturaliza los conceptos democráticos y que estuvo mal bajo la arquitectura de Montecristi al servicio del proyecto político único, como también ahora que lo hacen a varios intereses políticos, sino que ahora disfrazados. Estamos conversando con el asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Señor asambleísta, ya que usted topa el tema de las enmiendas constitucionales, uno de los puntos es la eliminación del Consejo de Participación, tal como usted nos recuerda. Pero hay otro que tiene que ver con la disminución de del número de legisladores y también la posibilidad de crear la bicameralidad. ¿Usted es partidario de emprender en una reforma, en una enmienda de estas características en la función legislativa, como se decía, por favor? Sí, licenciado Carrión, sí, estoy de acuerdo. Desde siempre también sostuve esa tesis, desde antes de ser legislador de la República. Creo que el órgano legislativo debe ser dividido en 2 cámaras, una Cámara de Representantes o Cámara Baja, y un Senado o Cámara Alta, con clara división de funciones y contrapesos para mejorar la calidad de la legislación y de la fiscalización, y por tanto mañana lo voy a argumentar en ese sentido. No es la primera vez. Ha habido ya 2 resoluciones antes de los asambleístas Héctor Muñoz y Fabricio Villamar, donde yo ya me adelanté a este criterio. Es una de las cosas que me apasionan de la legislatura, y mañana lo voy a expresar, pero quiero hacerle una digresión, y creo en algún momento haberlo hecho en su programa algunos meses. En el fondo, en el concepto, estoy de acuerdo, pero también voy a ser muy analítico en algo. Y se lo he dicho a los miembros del comité que han recogido las firmas en este importante y valioso ejercicio de participación ciudadana. Si creen que por sí y ante sí, solo con cambiarle el nombre y poner Senado, y creer que van a ir a algunos patricios ecuatorianos ahí, y pensar que si le iban a poner mayores requisitos que la Corte Constitucional ya declaró como discriminatorios y solo dejó el de la edad de los 35 años, que solo por el cambio de nombre y porque gente con peso en la opinión creen que van a llegar la gente que habla como ellos mismos. Es decir, si creemos que aplastando un botón y solo por esta reforma constitucional van a aparecer por arte de Pete Lorque, Jaime Roldós y
de Huerta hablar en las curules, deben ir tomando algún tipo de calmante, porque eso no existe. Lo que sí debe existir es el cambio de la herramienta jurídica, pero fundamentalmente el cambio de actitud, tanto de los partidos políticos que no deben tener dueño, y hablo en general, como también de una ciudadanía que se quiera comprometer participativa en los cambios que necesita el país. Si no, estimado licenciado Carrión, ese nuevo Senado, en el caso que la Asamblea lo apruebe y que el pueblo lo ratifique en un referéndum, porque recordemos que lo que apruebe la Asamblea tiene que ser ratificado según el 442 de la Constitución, solo va a ser cambio de membrete y van a ir los mismos personajes, de izquierdas o de derechas, de centros piratas y anodinos que nos estamos quejando en la actualidad. Y los dueños de los partidos, de todo orden, de todo pelaje, ilustrados y también a grito pelado, van a seguir poniendo tanto a los sentenciados, aunque no están ejecutoriados, e inclusive algunos que han estado hasta sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por sus pecados legislativos. Así que si creemos que el cambio político y cultural viene solamente por la reforma, es no conocer la historia de los procesos políticos en nuestra patria. Totalmente de acuerdo, señor legislador. Es preciso entonces tal vez trabajar más en las exigencias para ser senador, porque ahí es donde tendrán que estar los sabios de la comarca, de alguna manera, en donde tendrán que estar aquellos que están preparados y que tienen sólidos principios morales para que tengamos una seguridad de cómo se va a legislar. ¿Usted sería partidario entonces y se podría incorporar en estos planteamientos que se están formulando y en la definición que se pueda tomar mañana o en los próximos días en el Parlamento, exigencias mayores para ser senadores? Licenciado Carrión, la exigencia mayor viene justamente del compromiso, de la preparación y de la convicción, no solamente la instrucción. Por dos cuestiones, le digo. Otra vez más, fondo y forma. En lo jurídico ya sí lo pidió el comité con las firmas y la Corte Constitucional en su calificación calificó la pregunta, pero no dio paso a los nuevos requisitos porque los consideró discriminatorios. Eso es importante decirlo. Discriminatorios, y no podemos discriminar. No es por no tener título o por no tener maestría que una persona es lo que debe ser y que anhele el deber ser en la política, que es el servicio, por poner un ejemplo. Entonces eso ya no le podemos poner esos otros requisitos que yo entiendo su inquietud, pero la Corte no le dio viabilidad. Pero le quiero poner un ejemplo en esa línea, porque esto va a saltar en el debate de mañana. Algunos creen que los senados no tienen razón de ser y que entorpecen y burocratizan más inclusive el tema. Algunos creen que si se regresa al Senado solo deben ser con los senadores funcionales, no sé si usted se acuerda, los corporativos, que tanto le gustaba a la derecha en el siglo XX y que se convirtió en la panacea del socialismo del siglo XXI, es decir, personas no elegidas por el pueblo, sino corporativamente hablando, que terminaban designando y controlando. Usted se acordará que hasta el año 70 había senadores funcionales por las cámaras de la producción, por la educación pública, por las Fuerzas Armadas, por los sindicatos, por las universidades, entre otras cosas. Por la prensa, yo soy de los que creo... Había senadores funcionales por la prensa. Exactamente. Sí. Yo soy de los que creo que solo debe ser por voto popular. Estamos en el siglo XXI. Toda persona, desde el vocal de la Junta Parroquial hasta el presidente de la República, debe llegar por voto universal, secreto y directo. No puede haber corporativismo. Pero ¿sabe qué? Y ya que usted cita el caso de la prensa, esos legisladores y senadores que en su momento hubo los buenos, tanto los elegidos como en su momento en la constituyente del 66 fue Asad Bucarán El Mealín, por poner un ejemplo, o gente de la talla de Gonzalo Cordero Crespo, pero de los funcionales eran buenos no porque los envió la Cámara, pues. O sea, Febres Cordero, que comenzó su vida política siendo senador de las cámaras de la producción, era lo que era por la sindéresis, la consistencia y la integridad en los valores que defendía. Y asimismo, Pedro Saad fue un gran senador, no porque lo puso la CTE,
no la de tránsito, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Pero era porque Pedro Saad representaba a la clase laboral del país, no porque este gremio solo lo escogió como la cuota. Entonces, una vez más, fondo jurídico, pero compromiso. ¿Y por qué digo los requisitos? Porque si solo fuera por los PhD, recordemos que hasta hace unas pocas semanas la justicia ecuatoriana acaba de sentenciar a un PhD. Entonces, ojo con el tema de los títulos. Esto para poner de un sendero ideológico, más allá del respeto personal que me merecen todos, voy a poner otro ejemplo para los que les gusta. Y también esa no es la queja que se tuvo del presidente Maguad, hombre formado, ilustrado, y también le dijeron hasta que se iba a morir, más allá que tiene derecho también a probar su inocencia. Entonces, ojo, si nos ponemos solo por los títulos y no por la convicción, preparación, porque esa es la conjunción de varios factores que los determina el pueblo a través del voto, señores, hay muchos rififí en el Ecuador que tienen títulos para colgar y para regalar. Y hay muchas mujeres y hombres que son señoras y señoras de bien que lo que tienen es la frente en alto. Y ahora que usted menciona esto de los títulos, de los grados y de las obtenciones académicas, así como ha mencionado los dos casos de PhD o de formaciones en universidades importantes, quizás el caso de Galo Plaza en el otro lado, un señor, sí. Galo Plaza. Ese es un caso paradigmático. ¿Quién sabe? Uno de los más grandes paradigmas de la democracia ecuatoriana, don Galo Plaza Lazo, expresidente, secretario general de la OEA, era un señor. Algunos dirán que solamente era el hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez, también presidente. No, fue un señor de la política, porque no hay otra expresión. Y le puedo decir, de varios sectores ideológicos, le estaba comentando el de Pedro Saad, porque no me gusta ser sectario, me gusta reconocer dentro de la diversidad. Y hay muchísimos otros. Asad Bucarán era señor también, era un hombre de una honestidad prístina, por decirlo menos. Y nos podemos pasar toda la tarde pero es bonito recordar, porque le menciono simplemente porque también fue el representante funcional Rafael Guerrero Valenzuela, que era de la prensa. Y fíjese, tampoco era lleno de títulos. Le voy a poner otro ejemplo. A ver. Y el señor Clemente Yerobi Ndaburu, por cierto, claro, que fue presidente del Ecuador, no constitucional, por el lapso de 9 meses, en el año 66, después de la caída de la dictadura de los coroneles de la traición, me explico, y era el señor. Y a él, que fue ministro de Galo Plaza, ministro de Agricultura y Fomento de Galo Plaza, le debemos la política de producción y exportación del banano, que durante mucho tiempo y hasta ahora se ha convertido en uno de los pilares principales de la economía. Okay. Y era señor. Señor, claro. Vamos a terminar una última consulta, asambleísta, y es esto que se está trabajando y que mañana probablemente o en las próximas horas se va a definir en la Asamblea Nacional, es esta propuesta de enmiendas que hemos tratado y que hemos conversado. Pero por cuerda separada hay la propuesta de consulta popular de Jaime Nebot, que también el país está atento. ¿Es posible que en algunos casos se crucen? ¿Cuál es un poco la idea que usted nos puede transmitir sobre una propuesta y la de Nebot, si es tan amable? Sí, por supuesto. Una pequeña precisión. Lo que mañana comenzamos en la Asamblea, su trámite, no es una enmienda, es una reforma constitucional cuya característica principal es que lo aprobado por la Asamblea va a ratificación del pueblo en las urnas. Todo lo contrario a lo que sí sucedió con el proceso de enmiendas 2014-2015, que por las tranqueras y por la rendija, el proyecto político totalitario quiso imponer 14 cambios constitucionales, y usted sabe qué pasó después, todas quedaron en foja cero. Entonces, estos son Henry, cambios a la Constitución. ¿Cómo debemos llamar a esto de Pablo Dávila y otros? Se llama proceso de reforma constitucional. Okay. Reforma, ese es el término jurídico, es reforma constitucional, está bien, no es enmienda. Entonces, eso tiene un camino que está arreglado una vez que terminen los dos debates, que deben ser 90 días entre un primer debate y un segundo debate. Todo esto está arreglado, no hay margen de error. Ojalá que el presidente de la Asamblea, en sus limitados conocimientos, pueda comprender esto de aquí, obvio, y el resultado de esa aprobación va en 45 días a este referéndum ratificatorio. Creo, aspiro y lucharé para que coincida o con la primera o con la segunda vuelta, porque creo que los tiempos sí dan. Con un dato adicional,
Lo aprobado ahora regirá, y así dice el documento, que ruego al pueblo ecuatoriano que lo pueda conocer y leer, para las elecciones del año 2025. Hay un régimen de transición. La consulta que es, en cambio, paso al otro tema, la consulta que es de iniciativa ciudadana, que el abogado Jaime Nebot apoya, se suma, respalda, no es de él, es de los ciudadanos, de grandes colectivos sociales, organizaciones, gremios, asociaciones, es un tema de consulta popular, pero de reformas legales. No es de cambios constitucionales, es de menor jerarquía, mucho más práctica. Reforma leyes de otro orden, insisto, de menor jerarquía. Tengo entendido que se va a presentar la solicitud a la Corte el día jueves de esta semana. Esperemos que los magistrados den su fallo de calificación lo antes posible, porque a partir de ese momento, licenciado, pasan a correr los 6 meses que se tienen para recabar las firmas, es el 5% del padrón electoral, más de 600,000, 650,000 firmas mínimo al respecto. Sobre eso se presenta directamente por una consulta. Veo un poco complejo que los tiempos den para una primera o segunda vuelta, porque depende de otros factores. Sin embargo, no importa. Este es un gran avance normativo que tiene que ver con cosas diarias que afectan a los ciudadanos, que tienen que ver inclusive con factores de producción, de rentabilidad, de asignación de recursos, entre otras. Y si logra alcanzar, bien, lo veo difícil. Sin embargo, estas grandes luchas, las grandes causas, lo que tienen son metas y no plazos. Muy bien, señor, muchísimas gracias por su participación y por haber conversado sobre estos temas de definiciones en este momento. Así que le transmito mi consideración, Henry Cucalón. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Un fuerte abrazo para todos. Muy gentil. Ha sido Henry Cucalón, que ha estado aquí en los micrófonos de Radio Quito y Platino.